suelo, la carga uniformemente distribuida sobre la superficie del terreno, que es delta sigma, y tiene el asentamiento primario del estrato de arcilla, considerando los siguientes valores. O sea, tenemos un estrato que está con una carga de 110 kilonewton por metro cuadrado, tenemos arena con una relación de vacío a 0,62, G sub S 2.62, esta es la grado específica del suelo. Para este caso también lo mismo, tenemos arena con una altura de 2 metros y la arcilla tiene 3 metros. Entonces tiene una relación de vacío 0,98 y G sub S 2.75. El suelo es normalmente consolidado. Este ejercicio no lo hicimos todavía, ¿no? Por favor me indican. ¿Ya? Y que para que están repetidos. Hola. Creo que no, ingeniero. Creo que no lo hemos hecho todavía. Muy bien. Vamos a hacer entonces. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las presiones efectivas que produce esta sobrecarga, el peso propio del suelo sobre el estrato de arcilla. Y para calcular la presión efectiva, también hay que tomar la mitad de este estrato, de la arcilla con el cual estamos estudiando. Y esta presión que estamos calculando, 110 kilonewton por metro cuadrado, está aquí. También, si quieren, podemos hacer, digamos, para cuando se calcula, digamos, con mayor exactitud y queremos ser, digamos, un poco conservadores, entonces hay que calcular este valor como si estuviera aquí. O si no, hay que calcular las presiones, ¿no es cierto?, que se va disminuyendo en la profundidad por cualquier método de Bussinet o Westergaard, para ver cuánta es su influencia de esta carga de acá en este estrato de aquí. Cuando la altura es bastante grande de aquí, es preferible hacer eso, porque a veces se disipa esta carga de acá, ya no tiene incidencia en el estrato de arcilla. Pero si esta altura es muy baja, entonces vale la pena directamente hacerlo como si el asentamiento fuera aquí. En este caso solamente tenemos 3.5 metros. Entonces vamos a calcularlo como si esta sobrecarga estuviera sobre este estrato de arcilla. Pero si fuera más profundo, entonces hay que calcular la incidencia, ¿no es cierto?, con la profundidad, cuánto por ciento llega aquí, cuál es el valor de este delta sigma. A veces es decir, la altura es bastante grande, a veces ya sobrecarga ya no tiene mucha incidencia en el estrato de arcilla. Siempre hay que tomar ese en porcentaje. Vamos a suponer que esta carga aquí es 100%. Digamos, esto con la profundidad se va a disipar. De repente aquí solamente va a tener una incidencia de 7 o 10%. En ese caso no preocupa mucho. Entonces podemos nomás calcularlo y decirle que esto no va a tener asentamientos, pero mínimos, no va a ser grande. Pero si excede de los valores que estoy dando, el porcentaje del 7 o 10%, en ese caso sí hay que tratar de... Perdón un ratito. Sí. ¿Quién? Creo que sobre el cine de motor no pueden entender. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo lo ves? No. En este caso, solamente tratar de manita. Pero no se Ahora van a disculpar, jóvenes, había una emergencia. Entonces les decía, ¿no es cierto?, que siempre es conveniente ver primeramente esta altura, cuánto es. Si digamos 4, 5, 7 metros, entonces esta incidencia de esta carga va a llegar lo mínimo aquí.
Si llega a una relación de 7%, no se preocupen, entonces aquí no va a tener mucho asentamiento, va a tener muy poco. Pero si es más, entonces sí, hay que pensar en agrandar las zapatas o en su defecto, ¿no es cierto?, transmitir las cargas al estrato más duro hacia abajo mediante pilotes. O pueden hacer, como decía en la anterior clase, ¿no es cierto?, con vigas de equilibrio, pueden hacer fundaciones en radier, en fin, hay varios sistemas de solucionar. Ahora también el radier o losa no siempre es una solución para todo, como les decía también. Va a depender qué altura tiene, ¿no es cierto?, el espesor de la arcilla a cada lado. Si en un lado tiene mucha altura, entonces lógicamente que el edificio puede inclinarse. Entonces la losa tampoco no es una medida, digamos que... Perdón, un ratito, por favor. Sí, ¿qué es usted? ¿Cómo está ahí, María? Ayer le faltó fuerza. No, de las 2 de la tarde hasta las 3:30, como tenemos los directores, hay uno que vota bien, otro que tengo educado, todo eso. Pero aquí lo entendí. Y no son de clínica. Es que quedan pegados. ¿Tienes que ir de la misma? Sí, ¿no? ¿Tienes que ir de qué? Claro, sí, están en claro, y tiene cambios con fuerza. Sí, tenemos varios operadores también. La batería tenemos nosotros, ella ve que lleva acá. Sí. Bueno, van a disculpar que... Ya, entonces le decía, ¿no es cierto?, que si mucho depende de la formación geológica del suelo, por eso es conveniente hacer varias perforaciones en un área determinada, no siempre tratando de que los pozos de exploración no sobrepasen con distancias mayores a 20 o 25 metros, no más, porque si no pueden tener bastantes errores. Entonces, si ven que en un caso, digamos, si el edificio, si en el edificio, digamos, el terreno que va a sustentar tiene una arcilla al centro, porque muchas veces hay bolsones de arcillas, o materiales muy blandos, o limos, no solamente arcilla. En ese caso, entonces, no amerita hacer una losa. ¿Por qué? Porque las cargas se van a incidir de tal forma que la parte central se va a asentar. Al asentarse más, entonces las cargas convergen hacia el centro y puede haber un colapso. Pero es peligroso. En ese caso, no se puede hacer una losa, tampoco no es la solución. Hay mucha gente que cree que le ponen una losa y con eso se va a acabar el problema. No es así. Si yo tengo un estrato muy alto en un lado, también se me va a inclinar aún ese lado. Entonces tampoco no es solución. Por eso hay que ver qué conformación, qué relación tiene un pozo con el otro. Eso se llama determinar, ¿no es cierto?, la correlación de estratos con los pozos. En ese caso, bueno, si las alturas no varían mucho, entonces se puede, tal vez la losa, ¿no?, de fundación, que se puede dar como solución. También están haciendo ahora, últimamente, ¿qué están haciendo? Están cambiando, digo, material que es 1 o 2 metros, ¿no es cierto?, y le ponen pilotes de refuerzo. Justamente los calculistas uruguayos han llegado con esa novedad. En el día están haciendo varios edificios de ese tipo, pero no he visto el resultado, pero puede ser que dé efecto. Pero sí, siempre hay que tratar de que la incidencia de las presiones, ¿no es cierto?, hacia el interior no llegue con mucha influencia, de tal modo que no produzca deformaciones aquí. ¿Por qué les hablo de esto? Justamente porque el asentamiento en un edificio trae problemas posteriores. Porque cuando se va asentando cada año, ¿no es cierto?, cada tiempo, bueno, va apareciendo pequeñas fisuras, o las ventanas no abren, o las puertas no abren, una serie de cosas. Entonces, una molestia que van a tener por siempre, de reclamos, que peor todavía se hacen condominios. Como los condominios están a crédito, pues pueden devolvérselo por los defectos que tiene la edificación. Por eso hay que tener mucho cuidado con el asentamiento. Bien. Entonces, para calcular esto es relativamente fácil, por eso siempre es conveniente tener las alturas de los estratos, el tipo de suelos que tiene y la humedad de cada uno de ellos.
Y lo mismo en la arcilla, también hay que tratar de que la perforación que se hace, ¿no es cierto?, en el estudio de suelos, pase todo el estrato, no dejar a medias, porque si no, ¿cómo va a calcular, con qué altura va a calcular este asentamiento? Pero siempre es recomendable, las personas que hagan el estudio de suelos, aunque no le paguen, pero tienen que tratar de pasar el estrato de arcilla. En muchos casos dicen, bueno, solamente hasta tantos metros y resulta que el pozo va a terminar en arcilla, pero entonces, ¿cómo va a evaluar el calculista el asentamiento si no conoce el espesor total del estrato? En último caso, si se da muy alto la arcilla, entonces si hacen pilotes, se hacen pilotes flotantes. ¿Y qué son pilotes flotantes? Es decir, solamente el pilote es una... Bueno, a ver, voy a preguntar, ¿conocen pilotes o no conocen? A ver, para que les hable de algo de eso. Hola. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, uno es, digamos, las fundaciones superficiales son zapatas, losas, todo eso, ¿verdad? Y las fundaciones profundas son la relación que tiene la profundidad mucho mayor que el diámetro. Esas son fundaciones profundas y esos son los pilotes. Entonces, con pilotes se transfiere la carga hacia abajo. En ese caso, si en caso este estrato fuera muy largo, entonces tampoco van a hacer un pilote que se lleve 30 metros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Simplemente hacen trabajar el fuste, la parte lateral, no lo toman en cuenta el efecto de punta, lo desechan. Entonces el pilote solamente trabajando por fricción lateral. Entonces con eso se aseguran, pero no toman, generalmente la mayoría de los métodos de calcular pilotes toman en cuenta el efecto del fuste y la punta. Ahora, si encuentran un buen suelo, entonces lógicamente va a contribuir bastante la punta, ¿no? Entonces va a tener una resistencia a la punta y también la fricción lateral. Pero en arcillas blandas, que son de una formación muy larga, entonces hacen simplemente lo que comúnmente llamamos pilotes flotantes, que no está tomando en cuenta el efecto de punta, solamente la parte lateral. También cuando hay mucha gente que hace este tipo de trabajos, son empíricos o no se les da las instrucciones adecuadas. Y resulta que, porque cuando uno hace un pilote, lógicamente tiene que usar lodo bentonítico, el cual va a contribuir con un cage o la costre, como podemos llamarle en español, la costre, para que no derrumbe el pozo. Y lógicamente para poder colocar el hormigón y el canastillo hay que limpiar el pozo. Limpiar el pozo, ¿qué significa? Te hablan de pilote vacío en sitio. Significa de que voy a hacer circulación de lodo de tal modo que voy a sacar toda la arena que está flotando con el lodo. Entonces voy a medir en un aparatito que se llama arenómetro, me mide el porcentaje de arena. Cuando tiene menos del 3%, entre 3, 2 o 1, mejor si es 0. Entonces quiere decir que el lodo está liviano, no tiene sedimentos flotando y por tanto ya es conveniente para echarle el hormigón al pozo y que y desplace a todo el lodo que está ahí. Entonces, con eso garantizamos de que el hormigón va a entrar limpio, entonces no va a desplazar el lodo. Pero en cambio, si el lodo tuviera la densidad equivalente casi a la densidad del hormigón, se pueden mezclar, eso es peligroso, por eso siempre hay que limpiar el pozo. Entonces, para no limpiar ese pozo, ¿no es cierto? Los que hacen el trabajo, los empíricos, ¿qué hacen? Le hacen el agujero más hondo para que el sedimento se vaya abajo. Y eso no es conveniente, por eso el ingeniero que haga pilotes tiene que controlar la profundidad de sondeo, de la perforación. Si es 10 metros, le dará 10-30 o 10-20, se le da una pequeña tolerancia. Pero no pueden hacerle 2 o 13 metros y 10 metros. Hay mucha gente que hace eso, y eso es peligroso. Si en el cálculo está calculando el efecto de fuste, que es la parte lateral, y la punta, entonces en ese caso la punta ya no trabaja y puede fallar la estructura. Por eso es conveniente siempre hacer un control de la perforación, controlar la viscosidad del lodo y controlar el porcentaje de arena. Una vez cumplido con eso, la ciencia se lo hace. Bien. No sé si está claro o preguntas hasta aquí. Los que seguramente lo van a ver eso en detalle en fundaciones.
Ingeniero, Sí. el significado de E y de G es, ¿cuál es? Perdón, ¿de cuál me dicen? ¿De E? De E y de GS creo que es. No sé a cuál se refiere. Sí, sí, de eso, de lo que apunta ahorita. Estos son datos para calcular justamente las presiones que ejerce el suelo a esta cámara de acá. Esta es relación de vacíos, esta es gravedad específica de los sólidos. Este es un valor que ya lo han visto ustedes en suelo 1. G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua. Es decir, este es adimensional. Esta es relación de vacíos del suelo. Con eso vamos a calcular justamente la presión que está ejerciendo el peso del suelo sobre el estrato de arcilla. Pero por eso es importante que la parte, digamos, de cuando se hace estudio de suelos, que le den los valores del peso específico del suelo, le den, si es posible, la relación de vacíos, o los valores que permitan que nos calcular estas presiones que está ejerciendo a la camada de arcilla que estamos estudiando. Pues siempre hay que dar los valores para poder, para que el calculista calcule cuánto de presión está ejerciendo el peso propio del suelo, y también hemos visto los métodos que hay para calcular cuánto es la incidencia de esta presión, que aquí es 110 kilonewton por metro cuadrado, con qué valor llega aquí. Si este valor llega con un valor muy mínimo, como decía, ¿no es cierto?, entonces no hay problema. Ya no es necesario, digamos, tomar medidas, digamos, precautorias. Directamente pueden hacer con zapata o con lo que están calculando. Pero si esta incidencia es bastante grande con respecto a la tensión admisible del suelo, un ejemplo vamos a hacer un ratito, para ver cómo se verifica esto, las tensiones admisibles. Pero entonces estos valores son nada más para calcular estos valores. Entonces, bueno, empezamos a calcular. La camada de arena, que es esto, ¿no es cierto? Como no tiene humedad, solamente tiene como dato la relación de vacíos y gravedad específica, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por esta fórmula, G sub S más E sobre 1 más E por gamma del agua lo tomamos 1, pero con dimensiones de kilonewton por metro cuadrado, metro cúbico, le va a ser 9.81, estamos trabajando con kilonewton. Pero si quieren, para facilidad que estamos acostumbrados, pueden convertirlo los kilonewton en kilos por metro cúbico. En ese caso nos va a dar 1000 kilos por metro cúbico. Bien, entonces con esto calculamos el gamma saturado de este estrato de acá, porque tenemos agua. Este es el gamma D, porque no conocen humedad, estamos calculando que es esta parte de acá. Entonces tenemos el gamma D, va a ser G sub S sobre 1 más E por gamma del agua, y calculamos esto. Este es de un suelo parcialmente saturado. Ahora hubiera sido bueno calcular el gamma sub M, pero no conocemos humedad, entonces calculamos gamma D. La incidencia no va a ser gran cosa, entonces tomamos este valor como el peso específico de este suelo de aquí. Pero como ya tenemos arena aquí, entonces ya está sumergido, ya está saturado. Entonces en ese caso calculamos el gamma saturado con esta fórmula. Entonces tener 19.60 kilonewton por metro cuadrado, ese es el peso específico de este suelo. Ahora de la arcilla, también, como la arcilla es blanda, por decir aquí, suelo normalmente consolidado. Otro día les hablé también de eso, ¿no es cierto? Pero la diferencia de un suelo preconsolidado y un suelo normalmente consolidado. Entonces aquí está un suelo normalmente consolidado, quiere decir que es una arcilla de reciente formación, relativamente blanda, con bastante cantidad de poros, por eso aquí está 0,98 cantidad de relación de vacíos. Bueno, entonces esto es poroso. Entonces vamos a calcular también el peso específico de esta arcilla. Tenemos la relación de vacío 0,98 y G sub S 2.75. Entonces calculamos aquí. Con ese valor estamos calculando el gamma saturado utilizando esta fórmula. En realidad es la misma de esta, fíjense. Entonces nos va a dar 18.48 kilonewton por metro cúbico en este estrato. Muy bien, ahora con estos datos calculamos las presiones. La presión efectiva, vamos a hacer qué cosa, fíjense, esta era la primera camada, está parcialmente saturada porque no tenemos dato de humedad, por eso calculamos gamma D. Entonces el peso específico de la densidad seca de la arena multiplicado por la altura nos da esta presión. Ahora aquí, el gamma saturado menos gamma del agua es gamma sumergido.
Entonces el gamma sumergido multiplicado por la altura del estrato, más también aquí lo mismo, el gamma saturado menos gamma del agua, también gamma sumergido, multiplicado por la mitad del estrato. O sea, en este caso estamos tomando en cuenta la mitad de este estrato. No lo estamos considerando toda la altura, solamente consideramos la mitad. Bien, entonces acá calculamos eso y nos da una presión de 54.26 kilonewton por metro cuadrado. Eso nos da la cantidad, digamos, de presión que está ejerciendo sobre esa camada. Muy bien, también tenemos datos del índice de compresibilidad de Kershaw, que es este C sub C 0.09, sí, aquí viene ese límite líquido, menos 10, es la fórmula. Entonces aquí estamos calculando 0.36. Entonces este valor está dentro de alta compresibilidad, o sea, el suelo es bastante compresible. O sea, que se puede comprimir, quiere decir, compresibilidad estamos hablando, ¿ya? Entonces, con estos datos que hacemos, ya aplicamos esta fórmula, C sub C, que es el índice de compresibilidad de Terzaghi. También, justamente, si queremos hacer, calcular esta deformación por consolidación con mayor exactitud, entonces, justamente, este valor se hace mediante el edómetro, el ensayo edométrico, que es el ensayo de consolidación. Lo que perseguimos justamente en el ensayo de consolidación, este valor, para calcularlo aquí, para poner este C sub C. Entonces, conociendo ese valor de C sub C en este 0.36, o sea, vuelvo a repetir, este C sub C podemos hacer empíricamente o también mediante el ensayo edométrico. Lo ideal es hacer con el ensayo edométrico. Cuando hacemos el ensayo edométrico, el ensayo de consolidación, tenemos que decir al laboratorista, cárgueme hasta tal carga. Ya, o sea, por así decirlo, si voy a sentar una zapata, que sé yo, de 10 kilos por centímetro cuadrado, digamos, yo le voy a exigir que me haga a 20, al doble de la carga que espero. ¿Ya? Entonces, eso se determina mediante el laboratorio. Ustedes ya han hecho el primer tema justamente que tenemos que hacer de esto, ¿no es cierto? Entonces, con eso determina este C sub C. Ahora, en forma rápida, pero siempre y cuando que el límite líquido esté bien hecho, también este valor de C sub C es aproximadamente igual que se tiene mediante el ensayo edométrico. Lógicamente, como es un método empírico, entonces va a tener una pequeña incidencia, pero si lo hacemos bien, este valor del límite líquido, no vamos a fallar mucho con respecto a un ensayo de consolidación en laboratorio. Entonces, aplicamos la fórmula. Fíjense aquí, este valor es presión efectiva que hemos calculado, la incidencia de las presiones, ¿no es cierto?, del peso propio del suelo. Y esta es la presión inducida. Inducida se llama de que la carga externa que está ejerciendo presión sobre el estrato de arcilla. Bueno, con eso hemos calculado una deformación de 21.87 centímetros. Entonces, si tenemos este resultado, tenemos que pensar ya de otra manera. Decir, por ejemplo, esta solución con esta zapata que se lleva esa presión, que lo primero que tengo que reducir es esta presión de acá, 110, porque la carga del suelo no voy a poder reducirlo. Entonces puedo reducir este valor como haciendo de cargárselo a otro, que a otro pilote, o perdón, a otra zapata, digamos, se llaman vigas de equilibrio. O de repente con una platea, algo tengo que hacer, ¿no es cierto?, para poder disminuir esta presión. Pero ahora, si ya no se puede hacer otra forma, que no sean fundaciones superficiales, tendré que irme a otra fundación, que es fundaciones profundas, que son pilotes, en último caso. Claro, y hay una infinidad de métodos de ensayos de pilotes. Actualmente ya hay el Expander Body, hay el CDF, en fin. Hay otros que el piloto va a ser en sitio, otros también pilotos Franklin, que se mete a golpes, en fin, o pilotos hincados también. Hay diferentes sistemas de pilotaje. Lo que hay que buscar aquí, por ejemplo, si hacemos en pleno centro de la ciudad pilotes hincados, pues los vecinos van a comer, porque los golpes son tan fuertes que vibran las casas. Entonces, uno tiene problemas con los vecinos, entonces habrá que ir por un método que no moleste a los vecinos. En cambio, en un campo abierto podemos aplicar cualquier método, no incide nada, pero en la ciudad hay que tomar en cuenta el ruido y la molestia que puede causar a los vecinos. A veces la gente muy
muy molestosa a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, ya no quieren que se trabaje. Ese tipo de perjudica eso, ¿no? Bien, pero entonces lo que ya tienen que pensar, ¿qué solución le va a dar con esto? Esto no es chiste, porque la deformación es muy grande. Hay que ver qué alternativa de fundación puede haber. Por eso siempre es conveniente, cuando hacen el estudio geotécnico, determinar primeramente cuántos niveles va a tener, qué tipo de cargas. No es lo mismo que calcular las cargas, ¿en cierto?, por ejemplo, de un colegio, de un centro educativo, o de un estadio, o de un coliseo. Porque las cargas vivas son bastante variables. En cambio, una casa normal de un chalet o un condominio, rara vez va a haber ese caso. Se dan cuenta que todas las casas están normales, las familias viven ahí. Pero en cambio, en un colegio, imagínense cualquier problema que haga alguien en un piso determinado, todos los alumnos se suben. O cuando a veces hay algún tumulto de algo que hace, entonces las cargas vivas son bastante variables. En ese caso hay que tener mucho más cuidado. Y la profundidad de los sondeos debe ser considerando como si va a trabajar 2 pisos más, por esa anomalía que existe en el comportamiento del ser humano. En el estadio, en los coliseos, porque cuando va el gol, ¿no es cierto?, todo el mundo se levanta y hace un ruido tremendo. Esos efectos son bastante graves, digamos, o cuando hay un tumulto de gente, toda la gente se va a pelear. Esas son cargas vivas que actúan de ese modo, son muy dinámicas. En ese caso hay que tener mucho cuidado con los centros educativos y los centros deportivos. Igualmente cuando se hace música, no sé, unos tipos rockeros que aparezcan por ahí, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque por las ondas que transmiten más el griterío de la gente, qué sé yo, porque no sé si saben ustedes que el último concierto que hubo hace años en los Taribos, por suerte salió la gente y se cayó la edificación que había ahí, que estaba justamente para el concierto. Por suerte que no se cayó cuando estaba el público ahí. Ocurren ese tipo de fenómenos. Por eso hay que tener mucho cuidado de eso, las fundaciones e inclusive la estructura misma, para qué finalidad se va a construir. Bien. Bueno, pasaremos a otro. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿O que no entienden? Porque si no han entendido algo, pregunten. Bueno. A ver este ejercicio. A ver, un ratito, quiero mostrarles algo. Pueden comenzar. Bueno, en este ejercicio dice lo siguiente, vamos a adelantarnos un poco. Determinar el diámetro de la zapata circular usando la teoría de Terzaghi con un factor de seguridad de 3, tomando en cuenta el peso propio de la zapata y la columna, considerando el peso específico del hormigón, 2.400, o sea, aquí estamos kilonewton, 24.000 newton por metro cúbico, y con las siguientes dimensiones: altura de la columna 3 metros, diámetro de la columna 30 centímetros, 0,30 metros, altura de la zapata 0,50. Entonces el esquema tenemos aquí, tenemos una carga de 6.000 kilogramos y la dimensión lógicamente de la estructura, en este caso de la columna y la zapata. La zapata tiene 0,5 centímetros de altura. Entonces aquí estamos queriendo calcular, no conocemos el diámetro de la zapata, entonces vamos a calcular el diámetro de la zapata. Ahora, lógicamente aquí tenemos el valor de la cohesión del suelo, que es 1.4 toneladas por metro cuadrado. Tenemos el peso específico del suelo es 4.222.22 libras por metro cúbico, que es equivalente a 2.400 kilos por metro cúbico.
Y aquí tenemos el ángulo de visión interna 25 grados. La altura de la zapata 0,50. Bueno, aquí estas son las unidades, simplemente para ayudarles. Una libra es 0.454, todo eso ya lo saben. 1 kilogramo igual a 9.80 en newton, que es igual a aproximadamente 10 newton. Una tonelada de 1000 kilogramos. 1.4 toneladas por metro cuadrado es 1400 kilos por metro cuadrado. Eso es equivalencia nada más. Entonces estamos calculando el gamma SUEMI, de este material, nos da entonces 1916.8 kilogramos por metro cúbico. El peso propio de esta columna es simplemente, ¿no es cierto?, el diámetro al cuadrado por pi entre 4 multiplicado por la altura por 3, más multiplicado por 2400, que es el peso específico del hormigón, más, entonces esto va a ser, ¿no es cierto?, el diámetro digamos, como es circular, entonces es como la fórmula, el diámetro radio al cuadrado por pi por la altura, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces vamos a calcular este R, porque conocemos este es el valor de pi, este es el 0,50 de la altura, que es esto de acá, porque esta que es zapata circular. Entonces, haciendo operaciones, ¿no es cierto?, entonces el peso propio nos va a dar 6.508.68 más 3.768 por R al cuadrado. ¿El valor? Muy bien. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es la fórmula de Terzaghi para fundaciones circulares. NC, NQ, NW son factores de carga que se determinan mediante el ángulo de visión interno. Y bueno, antes del paro, yo había hecho unos problemas, ¿no es cierto? Tenían una tabla que justamente una niña me mandó. Sería conveniente que compartan esa tabla, esa es la correcta, ya está tabulado para cada grado, entonces para que uniformen su cálculo. En este caso, este valor es adoptado de la abajo, el factor de carga de Terzaghi, que se calcula con ángulo de visión interna, y lógicamente tenemos que tomar en ese caso si es para una fundación de corte local o corte general. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Cuántas, o sea, el corte general, por ejemplo, es cuando el suelo es bastante denso, bastante rígido, y corte local es para materiales relativamente blandos o de poca resistencia. Entonces, por eso es importante saber cuánto es el valor de CPT, por si hacen CPT, si hacen CPTU también, te van a decir cuánto es el valor más o menos, ¿no es cierto?, de resistencia al suelo. Entonces ahí ven ustedes y determinan el tipo de corte. En este caso, si son, como les digo, si es corte general o corte local. Bien, entonces hacen el cálculo y van a tener acá. Entonces en este caso, como está el Q admisible, ¿no es cierto?, que va a ser el peso propio dividido entre 3, que es el factor de seguridad de Terzaghi. Entonces, resolviendo estas ecuaciones de acá, solamente lo que vamos a hacer es igualar esta parte de aquí con esta, ¿no es cierto?, que es uno de los valores que tiene el suelo, todo lo demás, y en cambio aquí la fórmula que aquí, este QD, es la carga que está soportando la zapata, y esa es la admisible. Y para que sea admisible esta ecuación de acá, tengo que dividir entre el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad estamos usando 3. Entonces, haciendo esta ecuación, nos va a dar una igualdad. Entonces, esto lo hago por tanto ahora, porque tienen facilidad. Ustedes, si quieren, pueden usar su calculadora o una computadora. Hacen una ecuación, buscan la igualdad. De 6.508.68 tiene que ser iguales también. Entonces, haciendo cálculos, esto nos dio 0.25. Por tanto, bueno, este fue el cálculo con 0.3, o sea, 30 centímetros. Muy, muy bajo en realidad. La carga es muy poco. Entonces nos dio el radio, nos dio 0.30, estamos adoptando 0.30. Entonces el diámetro de la zapata sería 60 centímetros, el doble de la columna. Entonces estamos adoptando este valor. Entonces nuestra respuesta a esto sería entonces la resistencia, ¿no es cierto?, para soportar la carga que está realizando con factor de seguridad sería
0,30. Ese sería el diámetro de la zapata, sería 60 centímetros. A veces en el cálculo puede ser que le dé un valor, por ejemplo, o sea, siempre hay que tratar de trabajar números redondos para que también el albañil o el constructor no se equivoque. Porque hay muchos calculistas dicen, por ejemplo, 0,225, ¿qué va a estar tomando en cuenta? Preferir trabajar con números redondos, adoptarlo un poquito más. En este caso hemos adoptado 0,30. Bien, entonces, bueno, ya, entonces vamos a hacer un parecido a esto para, yo lo que quiero mostrarles es justamente las consideraciones que se hace con los valores. Ingeniero, Sí, sí. digo una pregunta respecto al ejercicio. ¿Con qué lo está igualando el Q admisible? Porque la igualdad menciona primero el peso propio sobre pi por r cuadrado, pero esa igualdad, ¿de dónde sale? Ya, Q admisible va a ser Q sub D sobre 3. O sea, este QD que estamos calculando lo divido entre 3. Entonces, este 3 tenemos aquí, fíjense, 895, 90 más 1000 tanto, lo estoy dividiendo entre 3. Acá. Y me dio justamente en función de qué, de gamma, de z, de NQ, de todos estos datos de acá, ¿sí? Pero sin embargo, la admisible es la carga que está soportando, eso lo admisible, esa carga tiene que soportarlo. Entonces aquí me viene justamente el peso propio del suelo, que hemos calculado aquí, no del suelo, sino el peso propio de la base y de la columna. Y además la carga de los 6.000 kilos más que está soportando. Entonces eso viene a ser Q admisible. Entonces, con Q admisible entre Q sub D lo estoy dividiendo entre 3. ¿Entiende? Eso para el segundo, pero sí, ¿me entiendes, Jero? Para el primero está usando... Yo calculé, fíjese, y aquí estoy usando la capacidad de carga de Terzaghi, su ecuación. ¿Qué es esa capacidad de carga? Cuando yo conozco digamos una forma geométrica, dimensiones geométricas de una zapata, estoy calculando cuánto me va a aguantar con ese diámetro, el suelo, esa es capacidad admisible. No confundan con tensión admisible del suelo, es diferente. Estoy calculando con esto capacidad de carga admisible. ¿Por qué? Porque estoy dimensionando la zapata. En ese caso, con los datos del suelo, la profundidad de desplante, que todo voy a considerar, estoy calculando Q sub D, valiéndome de esta ecuación, que es esto, más los factores de carga terciaria. Con eso calculé todo esto. Eso me da este valor. 99.590 más 14.400 por R. Muy bien, hasta aquí tengo ese Q sub D. Ahora, este Q sub D, para que sea admisible, ¿qué tiene que ser? La carga admisible tiene que ser la carga que está soportando, ¿no es cierto? Porque ¿qué está soportando? El peso de los 6.000 kilos más el peso del peso propio de la zapata y la columna. Entonces eso viene a ser esto admisible. Entonces, para que esta relación sea admisible, ¿qué hago? Lo divido entre 3. ¿Entienden? Entonces, fíjense, este es el valor que hemos obtenido justamente de los datos de esto. El peso de esto, perdón, la presión que está ejerciendo 6.000 kilos, más el peso propio de la columna, más el peso propio de esta zapata. Es lo que está soportando el suelo. Entonces, la capacidad de carga, en función de eso, estoy obteniendo de acuerdo a la ecuación de Terzaghi, que es esta. Entonces, como ya tengo admisible lo que me está soportando el peso de la zapata, lo igualo con su D, y para que sea admisible lo dividí entre 3. Entonces tengo esta ecuación. Entonces, esto es igual la carga que estoy cargando realmente, y esto es el Q sub D, la capacidad de carga que me plantea la ecuación de Terzaghi. Entonces, lo único que hago es igualar este miembro con este miembro de acá. Entonces, este es debido al peso, lógicamente despejando todo esto, viene R al cuadrado, aquí viene R al cubo. Entonces aquí me obliga a hacer por tanteo, o si quieren pueden, ahora en facilidad,
programan su computadorita y lo calculan con exactitud este valor de R. Yo calculé aquí R con 0,3, pero tengo una diferencia, fíjense, 6.508 y aquí me da 8.506, entonces después calculo con 0,25, se aproxima este valor de aquí, pero lo adopté por razones, digamos, de seguridad, 0,3. Ahora, si ustedes calculan con exactitud, lógicamente cuando es por tanteo hay que hacer varias, ¿no?, operaciones, pero en este caso, como es esto un ejemplo, le puse directamente R igual a 0,3, con eso trabajé. ¿Entienden? Entonces, mi zapata, para poder soportar esa carga que estoy cargando, tiene que tener 60 centímetros. ¿Está claro? Ingeniero, una consulta en la hoja anterior. Aquí. Estos son datos. ¿Qué dijo que era gamma sub m? Gamma sub m, Sí. este, ¿no? Este es el peso específico del suelo, de acá. Estamos hablando justamente de, estaba en libras. Aquí dice 4.222.57 libras por metro cúbico. Lo estoy convirtiendo simplemente aquí en kilos por metro cúbico. Y el peso propio que viene a ser, este es el diámetro de la columna, ¿no es cierto? Diámetro al cuadrado por pi entre 4 multiplicado por su altura, por el peso específico. Entonces me da esto en kilos. Y el R es lo mismo. Entonces aquí me estoy planteando, ¿no es cierto?, haciendo la operación, lo que tenemos ahora más R más radio al cuadrado de la zapata por 3.14, que es el valor pi, por la altura, ¿no es cierto?, multiplicado lógicamente por el peso específico de hormigón, que es 2.400. Con eso estoy calculando este valor. Aquí está, es este valor. Eso debido al peso propio más la carga. Entonces, esto es la admisible. Entonces este admisible de acá, que es, ¿no es cierto?, esta carga dividido entre el área de la zapata, eso va a ser la admisible. Entonces, con eso le estoy igualando la ecuación de la capacidad de carga de tercera. Aquí, por eso aquí viene la calculación. Aquí es los datos. Esta es la carga dividida entre el área de la zapata. Luego, esto es lo que obtuve con la fórmula. Este miembro de aquí a acá. Entonces aquí, despejando este R que no conozco, vengo aquí, R al cuadrado por R al cubo, y me queda una igualdad. Esta igualdad de aquí, entonces lo pongo con 0,3. El concepto de la igualdad, ¿qué quiere decir? Que este miembro tiene que ser igual a este. Entonces estoy haciendo eso, poniendo un valor, con qué valor voy a hacer que este miembro sea igual a este, o aproximadamente igual. Entonces yo tomé un 0,3. ¿Está claro ahora? A ver, díganme, ¿entendieron o no? Sí, ingeniero. Entonces, el peso propio dividido entre el área de la zapata, ese pi por R cuadrado. Eso es lo que tiene que soportar. Entonces, eso es la carga admisible. El otro lado me está determinando qué cosa, la capacidad admisible, porque lo divido entre 3. Porque Q sub D es la carga última, ¿verdad? Pero dividido entre el factor de seguridad, que es 3, que usa Terzaghi, entonces ya es la admisible. Entonces, el admisible de la carga, le ando haciendo con la admisible de capacidad de carga Terzaghi. Estoy igualando eso. Por eso, no es lo mismo, lo estoy diciendo, hablar de la tensión admisible del suelo que la carga admisible del suelo. ¿Qué es la carga admisible? Es lo que yo tengo geométricamente, y una zapata lo estoy cargando, y con esa forma geométrica, cuánto me aguanta el suelo, con un factor de seguridad de 3, eso es carga admisible. Y la tensión admisible del suelo, ¿qué es? ¿Cuánto me soporta el suelo, no es cierto? A eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? De que la carga admisible con la zapata que estoy colocando, si me aguanta el suelo o no, porque yo lo que voy a dar en un estudio de suelo es la tensión admisible, no la carga admisible. Que quede bien claro ese concepto. ¿Entienden, no? Porque la ecuación de Terzaghi está tomando una dimensión de una zapata.
En cambio, desde el suelo, yo lo veo en tensión admisible, puede ser cuadrado, circular o lo que sea. Pero es lo que va a soportar el suelo. Entonces, ¿qué tiene que ser? Entonces, la carga admisible que estoy colocando con esa zapata no debe sobrepasar la tensión admisible que me va a soportar el suelo. ¿Entendieron? Y justamente este ejercicio que voy a hacer para que lo entiendan. Pensé que era esto, pero no, este problema que vamos a resolver va a ser eso. Fíjense aquí. Dice lo siguiente. Una arcilla tiene una humedad natural, pero yo quiero que no queden en duda del anterior ejercicio. ¿Está claro o no está claro? O sea, sí. Toda la carga que están haciendo, a eso tiene que soportarme el suelo, porque el suelo es, es la capacidad de soporte admisible del suelo. Entonces estoy igualando a eso. Aquí lo van a entender mejor. Una arcilla tiene una humedad natural del material 40% y su límite líquido es de 45%. Y la densidad de sus partículas 2.78, esa es G/S. Y considera además la influencia de los estratos que sobreyacen sobre el estrato de arcilla, con las características que se indican en la figura. La construcción proyectada aumentará la presión actuante en la arcilla de 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Esta es la presión inducida que estamos hablando, que va a soportar. Eso va a actuar sobre el estrato de la arcilla. Se pide calcular el asentamiento medio de la camada de arcilla, además calcular la tensión admisible del suelo, tomando en cuenta el valor del N del SPT corregido y analizar previamente las condiciones geológicas del estrato del suelo, del estrato, tomando en cuenta los parámetros geotécnicos indicados. Por ejemplo, este fue un examen. ¿Qué hacen si ustedes lo primero que tienen que hacer, qué cosa es ver cuál es la cantidad de golpes que tiene ese estrato, cuáles son los valores, ¿no es cierto? Si ese suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. Si es preconsolidado, entonces no aplica la teoría de consolidación. Y si es normalmente consolidado, sí aplica la teoría de consolidación. En un examen que creo que era esto, no sé cuál era, pero la cosa que yo le di en un examen resulta que no era más que primeramente verificar eso y listo, no corre la teoría de consolidación y ya estaba el problema. Pero empezaron a resolver el problema y se equivocaron por concepto. Por lo primero y eso que nos va a dar la pauta, justamente la cantidad de golpes que tiene SPT, si es SPTU también nos va a decir que suelo preconsolidado porque tiene que tratar de cosas. ¿Por qué se caracteriza un suelo preconsolidado? Por tener una relación de vacíos bajo, la humedad tendiendo a cero, además es un suelo bastante denso. Si hago SPT voy a tener golpes muy altos, entonces directamente suelo preconsolidado, que soportó presiones muy grandes anteriormente. Ahora, si ese suelo es blando, tiene humedad, es muy poroso, y lógicamente va a tener un número de golpes muy bajos, entonces un suelo normalmente consolidado. Entonces ahí sí aplica la teoría de consolidación. Bueno, aquí vamos a ver eso, parecido a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La solución del problema anterior es parecido a lo que ya hemos resuelto. Entonces aquí lo que estamos haciendo con todos estos datos, vamos a calcular, ¿no es cierto?, siempre la presión efectiva primeramente. Pues lógicamente aquí es un poquito más complicado porque le faltaban datos. Aquí SPT tiene 12, el gamma del suelo es igual a 1.76 toneladas por metro cúbico, y tiene igualmente aquí el gamma D, en este caso el gamma D, 1.04 toneladas por metro cúbico, la humedad es 20%, el SPT 25 golpes, que a su vez es 2.58. Todos estos datos lo convertimos y calculamos las tensiones. Entonces vamos a llamar este plano A, plano B, plano C. En el plano A, ¿qué tenemos? El gamma sum, que es el gamma del suelo multiplicado por H1. Va a ser igual a 1.76 por la altura, que es 470. Esto nos da 8.090 toneladas por metro cuadrado. Ahora, la presión en C, ¿qué va a ser? La presión en A más el gamma saturado por esta altura H2 más gamma saturado por H3
entre 2, porque este de arcilla estoy dividiendo entre 2. Entonces esa va a ser la presión. Entonces calculamos eso. Ahora el gamma sum, para calcular esto tengo que colocar el gamma sum de este suelo de acá. Entonces va a tener 1 más la humedad. Tengo humedad 20%. La relación de vacíos también tengo. La relación de vacíos. Aquí no tengo. Entonces en ese caso voy a calcular la relación de vacíos. Entonces para determinar este valor, ¿no? Entonces para calcular el gamma sum que tengo que calcular la humedad que tengo aquí, tengo que calcular esta relación de vacíos. Este valor aquí, esta relación de vacíos. Entonces, ¿qué hago? Saco de este valor. Es igual a 1 más W, gamma su S menos gamma del agua sobre gamma del agua. Este calculo la relación de vacíos. Son los datos que tengo aquí. Tengo humedad. Aquí tengo gamma su S, pero si no tengo gamma su S, pero tengo G su S. Si tengo G su S y gamma del agua es 1, entonces G su S es igual a gamma su S. Aquí, fíjense su formulario. G su S es igual a gamma su S sobre gamma del agua. Entonces, si gamma del agua es 1, ¿cuánto vale G su S? Igual a gamma su S, ¿no es cierto? Pues tengo ese valor. Menos gamma del suelo, que entre gamma del suelo. Entonces, aquí tengo siempre estos valores. Entonces, gamma sum va a ser también de qué viene. Por eso tienen que tener su formulario de suelo 1, por favor. El gamma D viene a ser gamma sum dividido entre 1 más la humedad. Entonces, como no tengo gamma M, estoy despejando G, pero tengo gamma D multiplicado por 1 más la humedad. Aquí me está dando gamma D, fíjense. Esta es densidad seca. Como tengo densidad seca y tengo humedad, entonces estoy calculando gamma M para calcular justamente la relación de vacíos. Es aplicar fórmulas aquí. Entonces, con eso calculo la relación de vacíos que me va a dar 1.481. Una vez obtenido esto, calculo ya el gamma saturado de este estrato. Eso es, tengo el valor 2.58. La relación de vacíos que calculé es 1.481 y gamma de agua es 1. Y con eso calculo 1.637 toneladas metro cúbico. Eso sería entonces el gamma saturado. Bien, ya nos pasamos lo tanto. Ahora voy a calcular de esta camada. Entonces, para eso tengo lo mismo. Tengo que calcular también la relación de vacíos, que como ya tenía ya la fórmula ya, entonces directamente puse acá. Entonces emplazamos valores. 3.892 menos 1.488 dividida entre 1.448, eso es la relación de vacío, pero del estrato de arcilla, 1.623. Con eso calculamos el gamma saturado. La misma ecuación que hemos hecho anteriormente. Esta ecuación que usamos. Bien. Entonces el gamma saturado me da 1.679. Entonces ya tengo un gamma saturado aquí y también al derecho tener gamma saturado. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a calcular directamente si yo quiero, con el gamma sumergido. Entonces estoy calculando aquí la presión efectiva, perdón, esta es la presión total. Y le pongo la presión efectiva. Entonces, si yo quiero, puedo tomar gamma directamente la presión efectiva. Que para tomar la presión efectiva, ¿qué hago? La presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. La presión neutra que es igual a ver, escriban por favor, a ver, para que se acuerden. La presión total es igual a la presión efectiva menos la presión neutra. Ya hablando en números, va a ser sigma total es igual, perdón, presión efectiva, pónganle efectiva, si quieren, pónganle prima, como quieran, igual a la presión total menos peso específico del agua multiplicado por una altura. Entonces la presión neutra no existe si el suelo está parcialmente saturado. Si tiene humedad, pues no tiene presión efectiva. Pues tiene que estar saturado para que tenga presión efectiva. Entonces la presión efectiva no es más que la presión total menos la presión neutra. Eso. Entonces, hemos calculado aquí el gamma saturado. Entonces el gamma sumergido va a ser igual a gamma saturado menos gamma del agua. Eso es la presión efectiva.
Bien, entonces aquí tenemos la presión total que estamos reemplazando en esta ecuación, fíjense. La presión total en esta. Presión total en A, que es esta de aquí, más el gamma saturado por H2, más gamma saturado por H medios, que es del estrato de arcilla. Pero esto es la presión total. Pero si yo hubiera querido obviar esto, ¿qué tendría que haber hecho? Esto no va a variar, porque esto es parcialmente saturado. El gamma suave, el gamma el sigma A, y en este valor sería acá, no va a variar este, que es este de aquí. Aquí directamente me podía, para la presión efectiva, hacer qué cosa. El gamma asume el gamma saturado menos gamma del agua, multiplicado por H2, más el gamma saturado menos gamma del agua, por H medio. Directamente ya obtengo el gamma presión efectiva, en este caso. Esta es presión total. Pero aquí estamos calculando presión total, después lo vamos a restar, lo vamos a convertir en presión efectiva. Entonces estamos haciendo aquí, calculamos la presión total, en este caso me dio 18.80. Fíjense esta ecuación que vieron, estoy reemplazando valores, haciendo operaciones tengo este valor. Me va a dar 18.80 toneladas metro cuadrado. Entonces la presión efectiva, ¿qué va a hacer? Entonces la presión total en C, presión total, menos la presión efectiva. La presión efectiva que es 1, que es el peso específico del agua, multiplicado por la altura. Esto me va a dar entonces, en este caso, tenemos 18.8 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Ya. Aquí está mal la operación. Entonces 18, si tengo toneladas de metro cuadrado, entonces ¿qué tengo que tener? Este es peso específico del suelo, perdón, del agua. ¿Cuánto valdría en toneladas? A ver, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Tonelada cuánto sería? Lo mismo, ¿no? Hola. A ver, conviértanlo 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale en toneladas? 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? 1000 kilos. A ver, conviértanlo. 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cuánto equivale en toneladas metro cúbico? ¿Cuánto le da? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, escucha. Porque a veces se corta el audio. A ver, conviértalo 1 gramo por centímetro cúbico a toneladas metro cúbico. ¿Cuánto da? Es 1 tonelada por metro cúbico. Directo. $1000 kilos por metro cúbico, ¿verdad? Y 1000 kilos contiene 1 tonelada. Sale 1, ingeniero. Exactamente, 1, por eso aquí está 1. Entonces esta es la presión total menos la presión neutra. La presión neutra es esta. Entonces calculando menos 1, que es el gamma del agua, multiplicado por 5. ¿Cuál es 5? 5 es de aquí, fíjense, esta altura de aquí, porque acá no hay agua. La presión efectiva lo vamos a descontar solamente donde hay agua. El columna de agua debe estar desde aquí hasta aquí abajo. Aquí voy a descontar la mitad de esto. Por eso sale así. Entonces aquí tengo, aquí, 5 a la altura, ¿no es cierto?, donde está el suelo con agua, más la altura de la arcilla, que es 3, dividido entre 2. Entonces, estando eso, entonces la presión efectiva es igual
Pues por eso aquí sigma prima. La presión efectiva es 12.299 toneladas por metro cuadrado. Entonces ahora, ¿qué hago? Calculo C sub C, porque tengo límite líquido en la arcilla, que es este de aquí. Límite líquido, perdón, 45. Entonces aquí tengo el límite líquido de 45 menos 10 por 0.09, me da 0.315. Eso me da el índice de compresibilidad de Tersaghi, 0.3. Muy bien, entonces emplazo en esta fórmula. C sub C, el H es de 3 metros. La relación de vacío, también tengo los datos de la relación de vacío de la arcilla. Esta es presión efectiva, sigma 1 es presión efectiva, que es lo que hemos calculado acá. Aquí, esta presión efectiva, que viene a ser este. 12.299 más la incidencia de la presión de la sobrecarga que era aquí, que la sobrecarga era, está dando aquí, no sé, aquí, 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos aquí más, en este caso está convertido en 12, ¿no es cierto?, está por las unidades, dividido entre la presión efectiva. Eso me da un asentamiento de 3 metros esto, 0.1064 metros, me da 10 centímetros, con 64 centímetros, 10.64 centímetros. Este es el asentamiento, me va a producir eso. También es alto. Bueno, ahora, ¿qué más mido? Me está pidiendo justamente en el inciso, este sería el inciso A de la pregunta. Después dice, fíjense, se pide calcular asentamiento medio de la camada, eso ya lo hemos hecho, de la arcilla. Y además calcular la tensión admisible del suelo. Ahorita vamos a hacer eso. Tomando en cuenta el valor del SPT corregido y analizar previamente las condiciones geológicas del estrato, tomando en cuenta los parámetros geotécnicos indicados. Eso estamos haciendo ahora. El inciso A ya lo hemos hecho. El asentamiento. Muy bien. Entonces ahora estoy yendo aquí. Bueno, el índice de compresibilidad de Tersaghi me dio 0.3. Eso corresponde a compresividad media. Y también en la anterior clase se lo di esos valores. ¿Cuánto valía el índice de compresibilidad? Ahora, voy a ver aquí, para que sea un suelo normalmente consolidado, tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces voy a tomar el índice de liquidez, humedad del suelo natural, menos el límite plástico sobre el índice plástico. Esta relación me da 0.75, próximo a 1. Cuando es próximo a 1, mayor a 1, que son arcillas blandas. Ahora calculo por el índice índice de consistencia, que es este valor de aquí. El índice de consistencia también clasifica las arcillas en blandas, medias, etc., ¿no? Tiene una tabla. Esto también en suelos 1 tienen que repasar esto. Es el límite líquido menos humedad natural sobre el índice plástico. Esto me da 0.25. Cuando se aproxima a 0 o menor a 0, significa que son suelos blandos. Todas cumplen con las condiciones y por tanto se aplica la teoría de consolidación. Entonces sí podemos calcular, porque está cumpliendo con los 3 parámetros: índice de compresibilidad, el índice de liquidez y el índice de consistencia. Estas formulitas lo tienen en suelos 1. Ahora voy a calcular, o sea, las tensiones admisibles, ¿no? Porque yo tengo los datos de la camada de arcilla, cuántos asentamientos. En este caso, en la arcilla, fíjense, tenía el número de golpes 6. Pues no me amerita corregir, pero si hubiera sido mayor a 25, sí podíamos corregir. En este caso, obviamente me dio 6. Entonces tengo directamente en la camada 1, aquí tengo 12. Bueno, aquí es generalmente las formulitas de Tersaghi son fórmulas empíricas de ella. Dice, ¿no es cierto?, de que cuando no hay presencia de agua se puede tomar n sobre 5, el n corregido. Entonces, como no es mayor a 25, entonces ¿qué hacemos? Entonces estamos tomando directamente el n que nos dio 12 dividido entre 5, suponiendo que no hay agua. Pero sin embargo, en la práctica, al menos yo
siempre lo considero a la arena en condiciones sumergidas, con agua. Porque no me van a decir que cuando llueve intensamente el nivel de agua sube y se satura el suelo totalmente, aunque sea por un minuto. Entonces, si ese asiento, si yo tengo que tomar esto, disminuir, entonces lo tomo n/10, entonces va a ser 1.2. Ese va a ser el admisible de esa camada, no 2.4. Esto se da cuando el suelo está en una ladera donde no se va a acumular agua, el agua va a escurrir, por tanto el suelo no va a estar saturado. En esa condición sí se puede tomar esta ecuación, n/5. Y no se toma n/10 en condiciones saturadas. Yo, como les digo, por X motivo, de que en cualquier parte del mundo, a no ser que sea un desierto que nunca llueva, pero sin embargo en otro clima, hay lluvias intensas. Entonces, por lo menos unos 2 o 3 minutos el suelo está en condiciones de saturado, inclusive las zapatas están en condición de sumergido, porque hay agua. En ese caso, entonces, por precaución, hay que tomar este N entre 10 más de 5. Entonces, eso va a ser 1.2 la admisible. Ahora, en la segunda camada, voy a hacer la corrección, porque me da el número de golpes mayor a 15. Entonces, voy a corregir así. Como tenía el N25, ¿no es cierto? 15 más 0,5 por N menos 15. Entonces, tengo aquí 15 más 0,5. Este es el número de golpes que tenemos en ese estrato. 25 menos 15 me da 20. Entonces, aquí, fíjense, tomo tensión admisible 20/10. Me da 2 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión admisible del suelo. Entonces, cuando yo calcule mi capacidad de carga, entonces tiene que ser mi capacidad de carga, tiene que ser menor que este valor. Esto me va a aguantar mucho más y por tanto mi estructura está bien, no va a pasar nada. Ahora analizo el estrato de arcilla, 1.3. Cuando esa arcilla se aplica en esta fórmula empírica, fíjense. Si calculo 1.33 por N, eso me va a dar en toneladas metro cuadrado. Pero si lo divido entre 10, me va a dar kilos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a aplicar directamente utilizando esta fórmula 1.33 por N/10 para que me dé kilos centímetro cuadrado. Entonces 1.33, sé que era el número de golpes, lo divido entre 10, eso me va a dar 0,798 kilos por metro cuadrado. Entonces también está cumpliendo con la teoría de consolidación, fíjense. Ahora yo lo puedo comparar este valor 0,7 con la capacidad admisible. Encontrar la capacidad admisible aquí, no hemos calculado la capacidad admisible, solamente hemos calculado el asentamiento, pero no la capacidad admisible. Como yo tengo la zapata, yo puedo calcular mi zapata admisible, entonces digo, la capacidad de carga admisible del cuadro de Terzaghi es tanto, y sin embargo el suelo admisible es tanto. Entonces, si la tensión admisible del suelo es mayor que la capacidad admisible del suelo con la fundación que está haciendo, entonces está bien. Pero si la capacidad admisible del suelo es mucho mayor que la tensión admisible del suelo, entonces está fallando, porque el suelo no va a aguantar. Entonces, en ese caso, hay que chequear las dimensiones de la zapata. Hay que agrandar, en fin, hay que hacer otra cosa de tal modo que no sobrepase este valor. Y me tiene que llegar toda la incidencia del peso que está soportando este estrato, no mayor a esto. ¿Se entiende ahora? Hola. Hola, ¿me escucharon? Sí, ingeniero, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Sí, ¿comprendieron o alguna aclaración? En resumen, ¿qué te querían decir? Que no es nomás, si a mí me dan un suelo, por ejemplo, hay gente que no conoce este tema, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto? Bueno, está haciendo un estudio de suelos, le hacen sacar el tubo Shelby, las muestras alteradas. Pero sin embargo, que resulta que usted le saca el tubo Shelby y le mandan a un laboratorio para que hagan un ensayo de consolidación cuando tienen ese estrato golpe arriba de 30. Eso ya no aplica, porque ese de suelo no va a poder ni siquiera sacar las muestras del tubo.
pues ya no está cumpliendo con el ensayo de consolidación. Pero por eso estoy, por favor, indicándole a ustedes que todavía no puede pasar eso. Si el suelo es mayor a 20 golpes, no es necesario sacar, a no ser que saquen para hacer compresión inconfinada, para otros ensayos, pero consolidación ya no pueden hacer eso porque ya está duro, ya está asentado, no va a tener asentamiento. Pueden sacar mucha miniaturada para sacar la humedad real, para calcular el peso específico del suelo. Pueden sacar la capacidad de carga admisible también porque se somete a compresión inconfinada. Saben eso, ¿no es cierto? Poner el cilindro y aplicar una carga axial y les va a dar una tensión. Ahí también les va a dar inclusive el valor de la cohesión directa. La carga última dividida entre 2 es la tensión, perdón, es la cohesión justamente de ese estrato. Pero asentamiento ya no va a existir. No aplica la teoría de consolidación. Por eso lo que hay que fijarse ahora, si ese suelo tiene pocos golpes, tiene esas tres ecuacioncitas que ven aquí, fíjense, índice de compresibilidad, índice de liquidez y el índice de consistencia. Eso está en suelos 1. Después de que hicimos límite a terreno, ahí al final por donde se pasan. Con eso estamos seguros de que ese suelo es normalmente consolidado y por tanto hay que aplicar la teoría de consolidación. Si no, ¿para qué? Entonces, por ejemplo, como les decía, como ejemplo les di, en un examen que les dije, es la misma cosa. Y me empezaron a calcular cuando los golpes creo que eran 40, hicieron consolidación. Entonces no tienen concepto por lo que estamos hablando. Y con 40 golpes ya no hay asentamiento. ¿Para qué va a hacer todo esto? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Pero bien. Hay una cosa que quería mostrar. No sé si hicimos este ejemplo. Fíjense, un manto de arena de 18 metros de espesor servirá para desplantar una estructura por medio de zapatas aisladas. Las zapatas se colocarán a unos 70 metros de profundidad y las dimensiones de las zapatas es de 0.5 metros por 4 metros. La arena está caracterizada por ser muy fina y el nivel freático se encuentra a 2 metros de la superficie del terreno. Se hicieron pruebas de penetración normal, eso se llama, el SPT también se llama así, de penetración normal. A cada metro de profundidad, el menor valor encontrado entre todos los sondeos del NSPT fue igual a 21, a una profundidad de 1.5 metros, debajo de la mitad, debajo del nivel de desplante de la zapata. Determinar la capacidad de carga de la cimentación con un factor de seguridad de 2 y un asentamiento aproximado de 2.54. Además, consideren que la carga tiene una excentricidad de 0.30. ¿Ya lo hicimos ejercicio? Hola. A ver qué fórmula vamos a aplicar aquí. Aquí vamos a aplicar justamente la fórmula de área. No está diciendo, porque no es cierto, la fórmula de área, o sea, casi la mayoría de las fórmulas para calcular tensión admisible, la capacidad de carga, siempre se considera como un asentamiento de 2.5 centímetros, que es igual a 1 pulgada. Hasta ahí se admite. Pero cuando es más allá, entonces es más peligroso. Entonces hay que ver las soluciones que se tienen que dar. Lógicamente, si el suelo no se deforma nada, mucho mejor. Pero siempre a cualquier estructura tiene un pequeño movimiento. Por ejemplo, la primera etapa del puente Urubó, ¿lo vieron, no es cierto? ¿Qué observación hacen de ese puente?
Hola. Hola. ¿Conocen todos el puente de Urubó? Sí, ingeniero. Pues conocen, ¿cierto? Yo estoy hablando del primer puente. Ustedes van, ¿no es cierto? Van a ver una subida, ¿verdad? No está totalmente plano el puente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Justamente cuando se calcula, ¿no es cierto?, un asentamiento y se colocan las vigas, siempre se coloca una contraflecha, ¿no? Cosa que cuando ya se termina de tener el puente y la circulación, el puente se pone a la flecha que tiene que estar, o sea, totalmente horizontal. En este caso, estaba tan bien hecho los pilotes, de todo lo demás, no hubo ni un milímetro de desplazamiento. Entonces el calculista, bueno, yo estaba con el calculista porque yo le hice el estudio de suelo ahí. Me dice, miércoles, le peleé, me dice, porque le puse contraflecha y resulta que no se asentó ni un milímetro. Por eso quedó el puente así medio para una curva hacia arriba. No se asentó absolutamente nada. Entonces, por eso justamente siempre hay que considerar esa cosa, ¿no es cierto? El asentamiento se admite hasta una pulgada de asentamiento. Por eso todas las teorías, de las fórmulas que hacen, siempre consideran una pulgada máximo. Bien, entonces, ¿lo hacemos este problema o ya lo hicimos? A ver, acuérdense. Vamos a aplicar la fórmula de área, que es esta fórmula, fíjense. 720 por n, este es el número del n corregido, menos 3. 1 más b, este es el ancho menor de la zapata. R es un factor de corrección que está tomando en cuenta el nivel de desplante de la fundación con respecto al nivel freático, perdón, al nivel de agua, al nivel freático. Entonces, en función de eso, tomamos los factores de corrección, puede ser R1 o R2, dependiendo, digamos, de en qué caso está. En este caso, por ejemplo, tenemos el nivel freático debajo del nivel de desplante, pero puede ser que sea al revés. De repente el nivel de fundación está debajo del nivel freático. En ese caso hay que la corrección varíe. Bueno, antes que nada, antes de resolver un problema voy a tener que volver atrás para que lo vean ustedes de qué ecuación estoy hablando. Por favor, para el examen me van a llevar esta gráfica ¿eh? y estos abajos. Fíjense, esta es la fórmula de área, que es lo que estoy mostrándoles ahora, ¿cierto? Entonces, este R vamos a corregir dependiendo si puede ser un caso de que el nivel freático está ahí encima del nivel de desplante de la fundación. Otro caso puede ser que el nivel de fundación esté debajo del nivel de desplante. Va a depender de ese caso para adoptar este valor R. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuando el nivel freático está encima se calcula con Z1 sobre B, entonces nos va a dar este valor aquí. Y aquí Z2. Z1 es cuando está aquí, cuando el nivel freático está encima del nivel de fundación. Y Z2 es cuando está debajo del nivel de fundación. Entonces vamos a calcular con eso R1 o R2. Eso va a depender de la posición de la altura de desplante de la fundación. Ahora la excentricidad vamos a calcular por esto. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, para esto, esta recta de acá para suelos cohesivos, esto es para suelos granulares. Y el factor de reducción nos va a dar aquí. Entonces entramos con la relación de la excentricidad sobre el ancho menor de la zapata, nos entramos con ese valor y dependiendo del tipo de suelo, utilizamos esta curva de acá y tenemos factor de reducción o esta curva si son suelos cohesivos. Eso va a depender del tipo de suelo.
Puedo repetir, entonces, si es Z1, calculamos R1 con esto. Si calculamos Z2, calculamos R2 con esto. Este R está en la fórmula. Varía dependiendo de la posición del nivel freático. Esta es la fórmula de área. También hacemos lo siguiente. Cuando primero lo chequeamos, la relación de Z viene a ser el nivel de desplante de la fundación dividido entre el ancho menor. Si esto es mayor a 1, entonces hace la corrección por este valor de 1 más Z sobre B. Si es menor a eso, entonces no se hace la corrección. Pero siempre esta corrección de acá debe ser no mayor a 2. Siempre va a ser de 1 a 2, no mayor a 2. Entonces se entra con este valor de esta relación. Primero vemos esta relación y vemos si es próximo a 0 o 0, o de repente es mayor a 1 o próximo a 1, entonces hacemos la corrección. Bien, entonces vamos a hacer ese problema. Resolvemos. Muy bien, entonces tenemos el zapato con el enunciado que estamos viendo. Entonces aquí tenemos 1.70 la profundidad de desplante, el ancho es de 2.5 metros y el nivel freático se encuentra aquí dice el enunciado, ¿no es cierto? Entonces aquí dice se coloca, dice la zapata se colocará a 1.7 metros de profundidad. Entonces aquí tiene 1.7. Entonces aquí tenemos el nivel freático 2 metros. Entonces significa en los 2 menos 1.7, 0.30. Ese es el valor de Z2. Con este valor de Z2 vamos a calcular este R de corrección. Entonces aquí se emplazamos. Primeramente, ¿no es cierto? El N es mayor a 15. En ese caso es 21. Vamos a hacer la corrección para aplicar la fórmula. Entonces tenemos 15 más 0.5 por 21, que es el número de golpes, y menos 15 nos da este valor 18. Entonces nuestro valor para aplicar esta fórmula, N va a ser 18, ya no 21 como estaba en este dato. Estamos haciendo una corrección. Además, esta corrección se hace cuando suelo graduar, además hay presencia de agua. Bien, entonces aquí vemos a ver, estamos convirtiendo B en metros, estamos convirtiendo en pies. Este equivale justamente a 8.2 pies, 2.5 metros. Estoy convirtiéndolo. B. Entonces, Z lo mismo, estoy convirtiendo también en esto, en pies. Entonces hago la relación de Z2 sobre B, mira, 0.12. Entonces, con esto voy a calcular han visto el abaco, el abaco, con ese cálculo R0.5. Una vez calculado este dato, ¿no es cierto? Aquí reemplazo la fórmula, 18, porque entonces ya es fórmula ya. Entonces esto lógicamente está calculado en pies, todo esto en pies. Por 0.5, que es el R, por 4.68. Eso me va a dar de 8.292.81 kilogramos por metro cuadrado. Bien, ahora voy a ver si voy a aumentar este valor o dejarlo ahí. Cuando Z sobre da mayor a 1, entonces yo no tomo en cuenta la corrección. En este caso, tengo una relación de 0.68. Esta relación es menor que 1, por tanto no se corrige por esta ecuación. Si hubiera sido 1 o mayor a 1, entonces tendría que corregir esto. Pero máximo a 2, si esta relación de 1 más Z sobre B me da 2.5, voy a multiplicar este resultado por 2 nomás. Si tengo que me da 1.5, lo multiplico por 1.5, pero nunca más de 2, esta relación. Entonces, siempre y cuando que la relación de Z sobre B me dé mayor a 1. A veces no es preferible corregirlo porque es que le está aumentando la capacidad de carga. Entonces preferible dejarlo ahí, pero si de mayor a 1 hay que hacer esta corrección. Pues en este caso aplicamos nomás la fórmula ya
convirtiéndolo en 0.82.92 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, este valor, por ejemplo, excentricidad, tiene una excentricidad de 0.30 con respecto, digamos, al ancho menor de la zapata 2.5, de la 0.12. Con eso voy al otro abaco que les mostré, de excentricidad. Entonces, fijándonos si el suelo es arcilloso o es arenoso. Entonces, de ahí sacamos de esa gráfica que les mostré, nos da un valor de 0.12, esta relación me da 0.12 y haciendo el factor de corrección es 0.58. Entonces, a este valor lo multiplico por 0.58 y ya tengo el valor de corregido por excentricidad. Entonces, corrigiendo por excentricidad me quita casi la mitad, fíjense. Es 4.81 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la capacidad de carga admisible de ese suelo para esa zapata. Es otra forma de calcular. ¿Está claro? ¿Tienen algunas preguntas más, jóvenes? Bueno, ingeniero, usted dijo antes de que pase lo del paro que nos iba a facilitar las tablas de los ábacos. ¿Verdad que podría mandarlo? Es que sí, justamente le hablaba hace rato, le decía yo, una señorita me mandó una tabla de los factores de carga de Terzaghi. Esa tabla está bien, pueden compartir. Ahora, si quieren, yo les mando otro, no sé si me está escuchando la señorita que me mandó unas tablas, o sea, factor de carga de corte local y corte general. Pero si gustan, se los mando eso. Después, ¿qué más les faltaba? A ver qué poco de fórmula. Bueno, los demás abacos ya lo tienen, pueden copiarlo. Solamente los factores de carga, digamos, yo los voy a mandar de todos modos, sino para que no tengan problemas, yo les mando eso. Los factores de carga de Terzaghi para que todos trabajemos con las mismas tablas cuando calculemos en el examen. No hay problema en eso. ¿Qué más les falta? Un repaso general, por favor, desde el principio hasta el final en la parte teórica. Las fórmulas bien hechas y no se olviden llevarse fórmulas de suelos 1, porque lo que estamos viendo aquí es suelos 1. Fíjense, calcular las tensiones, todo lo demás es de suelos 1. Repasen, por favor. Bien. Bueno, entonces el día lunes, si quieren, tienen alguna duda, me preguntan, pero vamos a entrar ya a la introducción de la parte 2, porque vamos a hacer por grupos, ¿no es cierto? Se van a formar el grupo. No sé si es mejor formarles los grupos por orden alfabético o con la gente que se conoce. ¿Qué prefieren ustedes? Conocidos mejor. Hola. Conocidos mejor, ya. Entonces voy a contabilizarlo, voy a sacar mi última lista porque nada raro porque ya no están participando. Entonces el día lunes tratan de asistir todos para que tomen una lista quienes están, y así hacemos con gente que se conoce, porque a veces perjudican. Se hacen poner la lista y resulta que varios semestres me ha ocurrido eso. Se ponen 4 personas y resulta que le dejan solo a uno. Por favor, entonces no hagan eso cuando hagan grupos, que sea un grupo homogéneo, participativo. A la persona que no ha participado directamente lo sacan. Tratemos de ser honestos. Y como que en 2 semestres, así, 2 grupos lo sacaron al compañero y dijeron, usted no participó, por tanto, a esa gente que hace eso lo voy a tomar examen directo. A los que no han cumplido, los que no participan en nada, que se ellos ni aparecen al final, yo lo voy a tomar un examen, pero examen así, ¿cómo se dice? Presencial. Pero mejor es que hagan su grupito y bien, pero de todos modos lean todas las teorías. Yo lo voy a decir, por ejemplo, ¿no? Dentro
empujes de tierra, qué fórmula van a tratar de usar, que es lo más fácil, lo más aplicable. Y también, también otros métodos gráficos que en realidad casi ya no se usan, pero también si alguien de repente maneja la computadora, lógicamente que antes se hacía todo con escala, ¿no? Pero ahora como tienen el AutoCAD, les facilita ese trabajo por gráfica, también pueden hacer. Y la parte de estabilidad de taludes también, cuáles son los métodos más empleados, eso quiero que aprendan. Claro, a cada grupo le va a dar un método específico, pero eso no quiere decir que no tienen que ver los otros, una lectura general de todo. Y de eso, del grupo, como les decía, vamos a sortear. Así entran todos en la misma condición. El que no estudió o el que no participó le va a hacer quedar mal, entonces sean exigentes con el compañero. De repente le toca defender el grupo. Voy a escoger a 2. Por eso hagan grupos con personas conocidas y que tengan ganas de trabajar, porque al fin y al cabo es bien para el alumno, no es para el compañero, no para mí. Entonces, quedamos eso. Entonces, el lunes, alguna duda que tengan ustedes, me preguntan. ¿De cuántos integrantes va a ser? Y empezamos, perdón. Hola, no lo escuché, perdón. ¿Cuántos integrantes va a ser el grupo? Ya, yo lo voy a ver, justamente voy a sacar la lista. A ver, el día viernes voy a sacar. Se lo voy a enviar. ¿Cuántos son? ¿De cuántos van a ser? ¿Ya? El lunes lo podemos definir eso, porque hay gente que parece que con este asunto no... Igual en el anterior semestre casi había unos 30% de deserción. Mucha gente se va al campo por el problema que hay. Pero veremos ahora cuánto asisten el día lunes. En función de eso decimos, bueno, de tantos. Por favor, el lunes, por favor, asistan. Y a clases y lo voy a tomar lista. Y justamente esa lista de la participación también, bueno, yo tomo unas 2 veces, digamos, la asistencia, y eso para mí vale 100%. Si no asistieron las 2 veces que toma asistencia, significa que ese alumno es irregular. Entonces, quedamos en eso. Entonces, por favor, el lunes, estén todos, ¿bien? Por favor, comuniquen a los compañeros. Quedamos entonces, hasta el lunes. Hasta luego.